después las leemos y vamos contestando las preguntas que surgieran. En este módulo vamos a hacer estas presentaciones solamente, pero en los módulos que siguen va cada presentación con la temática que se trate, va a ser enriquecida con la presentación de un caso clínico, y es justamente en el momento de la presentación de este caso clínico que es importante, que nos interesa la participación de todos. De manera que, bueno, quedan invitados para hacer las preguntas en el chat, y en los módulos que toquen las presentaciones del caso clínico, que sea algo más interactuado. El tema que vamos a tratar de manejar es el recién nacido con cardiopatías congénitas, tratando de abordar desde el diagnóstico prenatal, la sospecha y la identificación, diagnóstico y control inicial, con un abordaje de algo tan importante como es el tema de la oximetría de pulso. Con respecto a la secuencia, vamos a estar hablando de la situación actual de las cardiopatías congénitas, su clasificación, diagnóstico y modalidad de presentación. Actualmente se trata la cardiopatía congénita de la malformación más común que puede tener un recién nacido. Tenemos en la Argentina una incidencia de 6 a 8 cada 1000 recién nacido vivo que es detectado como portador de cardiopatías congénitas. La incidencia esta de 6 a 8 varía un poco dependiendo del lugar en donde se tome la estadística, dependiendo de la complejidad de los centros. Actualmente la Argentina, y según el último censo, tiene, según esta incidencia, aproximadamente unos 7.000 niños nuevos por año que padecen esta cardiopatía congénita. De manera que, si bien es cierto, comparativamente con otras patologías que tienen mayor incidencia, esta puede parecer menor, pero tiene un gran impacto en general en la mortalidad infantil. ¿Se sigue escuchando bien? Sí, No, yo no escucho. ¿Se escucha, perdón? Sí, se escucha bien, se escucha perfecto. Bien. Sí, se escucha bien. También tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es el impacto de la mortalidad infantil, la cardiopatía congénita es la segunda causa de muerte por causa malformativa o causas duras de mortalidad infantil. De este total de 7.000 niños nuevos con una cardiopatía congénita por año, alrededor del 50% van a tener necesidad de una intervención quirúrgica precoz. Esta va a ser imprescindible para poder sobrevivir. Es decir, que imagínense que 3.500 niños van a necesitar una cirugía cardíaca al año en el primer año de vida. La mitad de este 50%, o sea, el 25%, van a tener una expresión sumamente crítica en su modalidad de presentación, con amenaza de la vida, y esta modalidad va a estar dada en el primer mes de vida. De ahí la importancia de esta etapa que vamos a tratar a lo largo de todo el curso, que es la presentación de la cardiopatía congénita en el recién nacido, ya que las estadísticas nos enseñaron con el paso de los años que el 95% de estas patologías pueden tener una solución con diagnóstico y tratamiento oportuno. He ahí que en la pesquisa diagnóstica y en la oportunidad terapéutica es el principal signo de alarma que vamos a tener que tener para poder diagnosticar esta patología. Por supuesto que es por este motivo que dispara la inquietud de tratar esta etapa de la vida, y es el motivo principal del curso. La clasificación fisiopatológica de las cardiopatías congénitas. ¿Por qué nos interesa clasificarlas? Si bien es cierto, siempre las clasificaciones pueden parecer tediosas y una lista que puede ser olvidable, en el caso de las cardiopatías congénitas tiene la finalidad de saber que la presentación clínica como acianóticas, es decir, el paciente en general con un aspecto rosado,
o cianótico, es decir, la coloración azulada de la piel, van a ser las modalidades clínicas de presentación y estas un modo de orientarnos hacia qué patología podemos estar enfrentando. A su vez, las patologías acianóticas o paciente rosado puede dividirse una vez más en cortocircuitos izquierda-derecha, obstructivas izquierdas y obstructivas derechas. Por otro lado, las cardiopatías cianóticas pueden ser con flujo pulmonar normal o aumentado y con flujo pulmonar disminuido. Chao. Esta clasificación tiene, fíjense, dos modalidades. Un aspecto clínico, la observación del color del paciente, e incorpora un concepto radiológico, es decir, aquellas patologías que van a impactar en la densidad o compromiso del flujo pulmonar que puede ser evidente en una radiografía de tórax. Es decir, dos recursos, clínico y radiológico, que van a ser de gran utilidad, accesibles al manejo de un recién nacido en cualquier medio. A su vez, las cardiopatías acianóticas, mencionábamos aquellas que tienen cortocircuito izquierda-derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo del circuito que está ubicado a la izquierda va a tender por algún defecto a mezclarse con el flujo del circuito derecho y generar un aumento del flujo pulmonar. Dentro de estas cardiopatías tenemos el grupo de las cardiopatías más frecuentes, las que más comúnmente estamos habituados a mencionarlas, inclusive en las distintas instancias de educación, de pregrado y de posgrado, son las que más mencionamos y muchas veces las que más estudiamos, y en ellas están la comunicación interauricular, que está en este gráfico superior izquierdo, fíjense, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y la pared que separa a ambos aurículas tiene un defecto en su porción media que genera el pasaje de sangre de izquierda a derecha. La comunicación interventricular, a su vez, es la que genera un defecto entre los ventrículos, ventrículo derecho en esta foto superior derecha, ventrículo izquierdo, y un defecto donde señala la flecha que hace pasar la sangre desde la izquierda hacia la derecha. Luego está el ductus arterioso persistente. También en este caso hay una comunicación, pero ya fuera del corazón, entre la arteria pulmonar, acá la foto de inferior derecha, entre la arteria pulmonar y la aorta que está dibujada en rojo. Esa mezcla de sangre desde la aorta hacia la pulmonar, pasando sangre, también va a tener un impacto para aumentar el flujo pulmonar. La última foto inferior derecha muestra el aspecto de una ventana aortopulmonar, perdón, no hay ventana acá, un canal auriculoventricular completo, que es la cuarta opción, en donde tenemos una válvula auriculoventricular única. Fíjense, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y hay comunicación tanto en el sector auricular como en el sector ventricular con una única válvula. Este grupo de patologías tiene la característica que esta comunicación y pasaje de sangre desde la izquierda hacia la derecha genera una sobrecarga de flujo en el circuito pulmonar que la hace definir como una cardiopatía con cortocircuito izquierda-derecha con hiperflujo pulmonar. Radiológicamente, este grupo de patologías van a tener una manifestación con un flujo pulmonar aumentado en la placa de tórax. El otro grupo de patologías no cianóticas o de paciente rosado van a ser las obstructivas, que podemos tener obstructivas izquierdas, como lo son la estenosis aórtica, es decir, la válvula aórtica de un tamaño muy pequeño que restringe el flujo sistémico, la coartación de aorta, es decir, la aorta con un nivel de obstrucción extracardíaco
a nivel del istmo aórtico, la interrupción del arco aórtica, que es una expresión extrema de la coartación, en donde no hay continuidad entre la aorta ascendente y callado y la aorta descendente, la cual se continúa por el flujo ductal. Y otra forma de obstrucción, la estenosis mitral. Estas patologías obstructivas van a tener la característica que van a amenazar la integridad del flujo sistémico de la perfusión periférica del paciente. Por último, las acianóticas obstructivas derechas son, al igual que las izquierdas, pero en el caso de la estenosis de la válvula pulmonar de pequeño tamaño, engrosada, que restringe la salida del flujo del ventrículo derecho, estenosis supravalvular, es decir, por encima del nivel de la válvula, acá en esta foto inferior derecha, válvula supravalvular, o por ejemplo la anomalía de Epstein, que puede tener obstrucción o regurgitación del flujo tricúspido y obstruir la salida del ventrículo derecho, ya que hay una patología muy severa de la válvula tricúspide. A continuación está en el grupo de las que son menos frecuentes, pero no por ello menos importantes, ya que generalmente a veces son más aparatosas en su forma de presentación y en el compromiso generalizado del paciente. Estas cardiopatías, como les decía, pueden ser con el flujo pulmonar normal o aumentado, y dentro de este grupo están algunas cardiopatías complejas, como son la transposición de los grandes vasos, el dibujo superior, en el que del ventrículo derecho sale la válvula aórtica y la arteria aórtica, y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar y el tronco pulmonar. Eso hace que toda la sangre sistémica venosa que ya fue utilizada por el organismo va a salir hacia el circuito sistémico por la aorta y los tejidos periféricos sean perfundidos nuevamente por sangre que está hipooxigenada. Por el contrario, el ventrículo izquierdo recibe la sangre del circuito pulmonar oxigenado y la hace salir por la arteria pulmonar y vuelve a los pulmones. Esta situación anatómica genera una condición de lo que conocemos con el nombre de circulación en paralelo. Nunca hay pasaje del circuito de oxigenación pulmonar al circuito sistémico. Son los pacientes que tienen gran hipoxia y cianosis severa que se apenas el ductus se ha cerrado. Otras de estas patologías son las dobles salidas del ventrículo derecho, es otra modalidad de presentación de las formas cianosantes con estenosis pulmonar, ventrículo único sin estenosis pulmonar, atresia tricúspide con CIB y sin estenosis pulmonar, el tronco arterioso, hipoplasia del ventrículo izquierdo, anomalía total de las venas pulmonares. Como pueden ver, en este grupo de patologías cianosantes con flujo pulmonar normal o aumentado, hay una gran variedad de patologías, una diversidad anatómica y complejidad anatómica que hace que debamos pensar a estos pacientes en un contexto clínico más complejo que el que presentábamos anteriormente, y son generalmente pacientes que se presentan con cianosis, signos de insuficiencia cardíaca, y son este grupo de enfermedades aquellas que pueden ser ductus dependiente e inclusive algunas de ellas desarrollar hipertensión pulmonar y presentarnos ante un paciente severamente crítico al momento del nacimiento. El otro grupo son las cardiopatías cianosantes con flujo pulmonar disminuido. Este grupo de cardiopatías son, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, la atresia tricúspide, la atresia pulmonar con C y B,
la atresia pulmonar con septo íntegro, la doble salida del ventrículo derecho, ventrículo único, y también algunas formas de transposición de los grandes vasos con estenosis pulmonar. Este grupo de patologías se presentan con cianosis, es decir, hipoxia clínica, pero también con un alto grado de isquemia pulmonar, o sea, que tiene por eso flujo pulmonar disminuido, y también son patologías que se presentan como ductus dependiente con una manifestación crítica en el recién nacido. Así tenemos todas las formas, tanto acianóticas como cianóticas, de las diversas modalidades anatómicas en las que se presentan las cardiopatías congénitas. Ahora bien, ¿cuáles son los cuidados que requiere este recién nacido con cardiopatías congénitas? Debemos tener en cuenta que hace ya más de 15 años que ha evolucionado lo que conocemos con el nombre de diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es una gran oportunidad diagnóstica para tener grandes mejorías en la evolución de estas patologías. ¿Y esto por qué? Porque podemos detectar estas anormalidades, particularmente las más graves, las más severas, que van a permitir tener un conocimiento más acabado de la forma que puede presentarse esta cardiopatía una vez que ese embarazo se lleve a término y nazca ese niño. Por lo tanto, debemos reconocer la utilidad y también algunas limitaciones del diagnóstico prenatal. ¿Y por qué hablo de limitaciones? Porque algunas cardiopatías muy simples pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, comunicaciones interventriculares aisladas, el mismo ductus o la CIA, porque pueden pasar desapercibidos ya que el feto puede tener un foramen oval amplio y el ductus, que son estructuras normales en una vida fetal. ¿Para qué nos sirve también este diagnóstico prenatal? Para el consejo parental, ya que si conocemos con precisión los detalles anatómicos de esta enfermedad, podemos informar a la familia qué tipo de necesidades va a tener ese recién nacido y de acuerdo a ello actuar en función de estas necesidades. Por lo tanto, esto que resalto en negritas, predicción de necesidades neonatales, es el principal objetivo del diagnóstico prenatal. Y por supuesto también el apoyo familiar, porque generalmente los niños que van a necesitar atención crítica neonatal son niños que tienen largos periodos de internación postnatal y es la familia sometida a una situación de gran incertidumbre y estrés que debe ser fuertemente apoyado por todo el equipo de salud. Así, y ponernos en esta situación de lo que es el verdadero diagnóstico precoz, nos hace pensar que este es el momento de actuar. Es la clave para el manejo de estas patologías complejas. Recordemos que la mitad de los recién nacidos con cardiopatía congénita van a tener un requerimiento quirúrgico en el primer año de vida. Por lo tanto, hacer una predicción prenatal va a advertir a esa familia de cómo manejarse en cada una de las instancias que le toque vivir. Por supuesto, saber que la derivación oportuna, conjuntamente con el diagnóstico prenatal, los cuidados críticos perioperatorios, el manejo quirúrgico certero y una intervención adecuada, son todos elementos que la evidencia clínica ha determinado que aumentan los índices de sobrevida de las cardiopatías congénitas en el postquirúrgico, aún en aquellas formas más complejas de la enfermedad. La ventana de oportunidad para esta precocidad diagnóstica está sobre todo destinada a las 18 a 20 semanas. Es el momento en el que el ecocardiograma Doppler fetal está mejor indicado. Recordemos que la indicación de este método diagnóstico debe ser tenido en cuenta como modo de screening. Es preciso que aquellas personas que están dedicadas al diagnóstico obstétrico en general tengan una adecuada capacitación en las imágenes cardiovasculares y si bien es cierto, no siempre la precisión definitiva y el diagnóstico definitivo, sino la detección de signos como por ejemplo las asimetrías de las 4 cámaras,
las anormalidades en el hallazgo de los 3 vasos, anormalidades del arco aórtico. Fíjense, estas son hermosas imágenes de un ecodoppler fetal, por lo cual tenemos precisión para ver cavidades, para ver anillos, válvulas, los vasos extracardíacos, arteria pulmonar, el arco aórtico, es decir, que tenemos posibilidades con esta herramienta diagnóstica no invasiva de un modo muy precoz. Una vez que el ecografista obstétrico acceda a la detección de anormalidades, va a dar intervención al especialista. Por eso, actualmente, si bien es cierto, hay indicaciones precisas como diversas causas de embarazos de alto riesgo, como por ejemplo la diabetes gestacional, los antecedentes de cardiopatía en hijos previos, u otras enfermedades crónicas maternas que requieran medicación crónica, pero en general debemos acentuar el concepto de un screening del corazón fetal en la evaluación obstétrica general en lo que llamamos la ecografía morfológica. Es este momento de gran oportunidad que ha sido demostrado en diversas publicaciones, que son las evidencias científicas que tenemos, tanto para saber que hay gran precisión en la capacidad diagnóstica de este método como un screening en estudios que han sido tanto hechos en grupos multicéntricos como en grupos colaborativos entre países. También tiene gran utilidad para poder indicar la modalidad de nacimiento que van a tener estos fetos con diagnósticos de cardiopatías congénitas. Tengamos en cuenta que en líneas generales la gran mayoría de las cardiopatías congénitas pueden tener indicación de un parto vaginal. Hay muy pocas que tienen indicación de un nacimiento por vía cesárea. Y hay muchos trabajos también que en la actualidad resaltan la utilidad de este diagnóstico prenatal para mantener la integridad de órganos como el cerebro y el riñón, que también son el objetivo de la preservación de estados hemodinámicos compensados en este grupo de pacientes. Es así que nos preguntamos cuáles son los cambios que esta práctica nos trae, y particularmente se ha visto que se mejora la sobrevida y se reduce la morbilidad a largo plazo, mejorando el desarrollo neurológico y permitiendo un abordaje planificado del parto. Nos permite planificar dónde vamos a poder realizar ese parto. En general, estos pacientes con cardiopatía, sobre todo en las formas complejas, está indicado que nazcan en lugares con neonatología que alcancen preferentemente el 3er nivel para que sean manejados los pacientes, el estado crítico que puede generar este defecto. Cuando tenemos que hacer este nacimiento, y en líneas generales también tenemos que decir que lo mejor es que un feto con cardiopatía congénita debe nacer de término. Entre las 38 y 40 semanas de gestación debemos buscar, en tanto y en cuanto no haya otras complicaciones de índole obstétricas o de vitalidad fetal, llegar al término, evitando la inducción temprana de estos partos, evitar así el sufrimiento fetal. El parto vaginal espontáneo es la mejor manera de nacimiento de estos pacientes. El término es lo que nos ayuda a llegar a un peso apropiado. Siempre necesitamos que el cardiópata tenga el mejor peso para que pueda tolerar una cirugía cardíaca que es tremendamente agresiva en el primer mes de vida. Y un bebé a término tiene órganos con mayor madurez y con mayor capacidad de resistencia a estas alternativas de riesgo que le va a tocar pasar. La mayoría de las cardiopatías congénitas, por ejemplo, comunicaciones interventriculares, estenosis valvulares leves o moderadas, con función ventricular normal, no van a requerir ninguna intervención neonatal. Recordemos que solo la mitad van a precisar de actos quirúrgicos tempranos. La otra mitad, cardiopatías leves o moderadas, van a requerir atención, precisión diagnóstica, controles, pero en general no intervención quirúrgica temprana. De manera tal que hay un grupo grande también de cardiopatías que no van a generar cambios en el manejo general de ese feto y ese recién nacido. Una vez que hemos llegado ya al nacimiento, este paciente debe ser reconocido
y diagnosticado, reconocido mediante los signos de alarma que nos hacen alertar de la presencia de una cardiopatía, pero así no tengamos signos cardiológicos, debemos tener presente el recurso clínico de la oximetría de pulso como un método de screening diagnóstico de algunas formas de cardiopatías que no se presentan en las primeras 48-72 horas, sino después de 7 o 10 días del nacimiento. Una vez que, por supuesto, se haya llegado al diagnóstico de la cardiopatía, también la valoración genética general de este paciente es de gran relevancia, ya que el riesgo y el pronóstico de estas cardiopatías va a estar marcado por la asociación de otros órganos con malformaciones o estigmas clínicos genéticos que también nos van a hacer predecir la evolución. Es muy importante coordinar en el momento de la neonatología el intercambio de diálogo entre los distintos especialistas, no solo el cardiólogo, sino los distintos especialistas para valorar el compromiso de otros órganos y así cuidar particularmente el cerebro y el riñón, que ya que durante la cirugía cardíaca los vamos a inestabilizar, tenemos que tener una valoración previa de cómo están estos órganos antes que se dé la intervención quirúrgica o inclusive de muchas drogas que ponen en riesgo la circulación cerebral y renal, que son de gran utilidad para el paciente con cardiopatía en estado crítico. El diagnóstico prenatal, siempre me gusta recalcar que hay muchos falsos negativos del eco fetal, y hay falsos negativos también de la valoración clínica de lo que llamamos un recién nacido saludable. Recordemos que la presencia del ductus en el momento del nacimiento, toda la vida fetal y las primeras horas después del nacimiento, hace enmascarar a un grupo de cardiopatías que son de gran riesgo, como son estas que menciono acá de 7 amenazas. Estas en rojo son las que amenazan la circulación sistémica: hipoplasia de BI, estenosis aórtica, interrupción de arco aórtico y coartación de aorta, y las que alteran la mezcla o amenazan el flujo pulmonar, como la transposición de grandes arterias, atresia pulmonar con septo íntegro y anomalías totales de venas pulmonares. Estas cardiopatías, que llamamos ductus dependientes, van a presentarse varias horas después del nacimiento, a veces 48 a 72 horas después o hasta el 7º día, que es cuando el niño muchas veces ha sido dado de alta. Es por eso que hay un trabajo interesante que se realizó ya a mediados de los años 90 en el Reino Unido, en la que vio que el 65% de las cardiopatías congénitas que se detectaban no habían sido evaluadas ni tenidas en cuenta en la valoración de lo que llamamos el recién nacido saludable. Este es el recién nacido que le vamos a dar de alta, que se va a ir a la casa, y es el que al 7º día, con el cierre del ductus, va a tener una claudicación de su por amenaza de la circulación pulmonar o de la circulación sistémica, y que va a regresar en estado crítico. Es para eso que resulta de gran utilidad la oximetría de pulso. El test de oximetría, recordemos, debemos realizarlo en el recién nacido saludable entre las 24 y 48 horas después del nacimiento. Realizarlo antes de las 24 horas lleva a falsos negativos, así que tener en cuenta ese timing es muy importante. Una primera valoración con saturaciones de oximetría menores del 90% resulta un test positivo. ¿Qué pasa con valoraciones de más del 95%? Y nos va a resultar un test negativo que podrá irse de alta. En el caso amarillo, en el que el test nos dé saturaciones entre 90 o 95, o diferencias de saturación más del 3% entre brazo y pierna, vamos a tener un compás de espera de 1 hora y vamos a repetir el test 1 hora más tarde. Así, con un test más de 95 podremos darle el alta, menos de 90 será un test positivo. Si el test persiste intermedio o dudoso entre 90 y 95, 1 hora más tarde lo volveremos a repetir, y en esa instancia, por tercera vez de valoración, si da menos de 90 será positivo, si más de 95 negativo,
pero si en una tercera instancia nos da dudoso, será considerado un test positivo. ¿Qué quiere decir ese test positivo? Es el paciente que no debe irse de alta y debe tener una valoración cardiológica entre 24 y 48 horas posteriores a esta detección. Recordemos que la modalidad válida para dar este test como útil y disminuir los falsos negativos es la utilización del método de oximetría de pulso con los dispositivos que abrazan la extremidad, no los de pinza. Ese recaudo hay que tenerlo porque es muy importante la metodología para la validez de este test. Este test debe ser utilizado en forma rutinaria para el alta, repito, del recién nacido aparentemente saludable. Esta es la otra oportunidad diagnóstica que tenemos para las cardiopatías. Finalmente, comentarles que estas cardiopatías congénitas, como fui mencionando a lo largo de estas diapositivas, tiene una gran diversidad en la modalidad de presentación. Si bien es cierto, el soplo, que es la forma en la que seguramente el neonatólogo, cuando le evalúe al recién nacido con soplo, va a tener una alerta muy significativa de cardiopatía, todos los otros signos de gran utilidad en la detección, la insuficiencia cardíaca, que son en general marcados por la dificultad respiratoria, la cianosis o la mezcla de cianosis e insuficiencia cardíaca, el estado de shock o síncope, van a ser métodos de presentación de estos defectos congénitos que deben ser tenidos en cuenta. Es en base a esta modalidad de presentación que las siguientes semanas vamos a seguir conversando, tratando de agrupar, según la modalidad de presentación, el grupo de cardiopatías y de este modo poder tener más presente en el momento que estemos recibiendo a un recién nacido y teniendo esta alerta, esta alarma que queremos recordar de pensar en las cardiopatías congénitas y pensar que en la neo justamente tenemos una gran oportunidad diagnóstica de una cardiopatía o de una patología que puede amenazar la vida del paciente y que tiene generalmente solución y que puede tratarse mediante una cirugía oportuna. Bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla. Buenas tardes, doctora. Perdón, interrumpo un segundito para avisarle que las capacitaciones de hoy y las que se realicen todos los miércoles van a quedar grabadas en el departamento de capacitación, en el canal. Yo, cuando finalice la capacitación, les voy a pasar el link para que todos lo puedan ver a las grabaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Doctor Argañarás está silenciado. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, sí se escucha. Bueno, vamos a comenzar con la parte que de traslado neonatal de los pacientes con cardiopatía congénita. Disculpe, Doc, se escucha bajo. Bajo e entrecortado. Tal cual. Si está hablando Doc, no se escucha absolutamente nada. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora sí. Ahí se escucha escucha. bien? Hola.
Se lo escucha, doctor. Bien, perfecto, entonces, comenzamos. Bueno, disculpen un poco los inconvenientes técnicos. Bien, perfecto. Bueno, el servicio de traslado neonatal está funcionando en la provincia desde el año 2005, exactamente desde el año febrero del 2005. Este servicio nace con la necesidad de que todos los pacientes derivados del interior hacia nuestra institución, que es maternidad, era, digamos, el único servicio y la Avellaneda que había en ese momento, llegasen a destino en buen estado, ¿sí? Entonces, me están avisando que se escucha muy bajo acá. ¿Es así? Escucha muy bajo, doctor. ¿Cómo? Marcelo, fíjate por ahí si te ayuda a conectarte para la voz, para el audio con el celular y continúas sin audio desde la compu. A lo mejor a veces eso ayuda. Estamos en sin audio desde la compu y activamos el internet que tenemos acá desde la institución. ¿Escucha ahí? Ahí se le escuchaba bien a Fiorella. Hola, ¿me escuchan ahí? A vos te escuchamos bien, Fiorella. Entonces vamos a meter, digamos, el audio de la computadora, transmitir por la media acá del... Sí, ahí. Sí, estamos con un poco de problema con el internet de acá de la institución. Ahí el audio estaba bárbaro, Marcelo. Doctora, Te escucho. doctora, podés, digamos, reproducir el power desde tu computadora. Vamos ¿Reproduzco pasando yo? y agregamos un micrófono. Me decís que lo reproduzca yo, ¿así es? ¿Escucha bien o no? Doctora.
Pase. Hola, Patricia. Marcelo, Hola. ahí Nadia, desde el Ciprosa, ella va a hacer la reproducción de la diapositiva. Deja de compartir la pantalla vos y sí mantenete con el audio. No sé si con el teléfono o cómo estás mejor. ¿Te parece? Bien. Apretá ahí en dejar de compartir. Ahí está. Y ahora Nadia pone la diapositiva. Ahí está. Porque, ¿vos me escuchás bien, Marcelo? Sí, perfecto. Bien, yo también te escucho a vos. Ahí está, ahí la pone ella la diapositiva. Bien. Vos andá Bueno, indicándole la siguiente como para que ella pueda ir sabiendo. bien. Ahí está, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la participación en este curso para No se escucha, disculpen. Hola. A ver, ahí. Bueno, podemos pasar la primera diapositiva. Bueno, en todos los lugares del mundo, digamos, la mortalidad infantil ha disminuido a expensas de mejora en cuanto a nutrición y cuidados de enfermedades inmunoprevenibles. No así las anomalías por muerte congénita, que en cambio han ido en aumento, ¿no? Bueno, en cuanto a los porcentajes de pacientes nacidos con cardiopatía, bueno, yo tengo unas estadísticas un poco más antiguas que la que tiene la doctora, obviamente, así que esta diapositiva la vamos a pasar de largo, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva. Si bien el desarrollo del diagnóstico fetal, sumado a la regionalización de los nacimientos, ha permitido elegir el momento y lugar para la recepción de un paciente con cardiopatía, no ha mostrado un valioso impacto en la sobrevida, digamos, ¿sí?, de los pacientes con anomalías congénitas, ¿sí? En cuanto a la evolución de las cirugías cardíacas, sí ha permitido corregir la mayoría de las cardiopatías en los primeros meses, mejorando la calidad y sobrevida de los pacientes. Y uno de los factores que influyen de manera significativa en esto es la calidad del traslado neonatal. Pasamos a la otra diapositiva. En el año 2005, en adelante,
se realizó la regionalización en nuestra provincia de las maternidades seguras. Es decir, se dejaron de hacer partos en hospitales generales y se centraron los partos en algunos nosocomios, entre ellos maternidad, Hospital Avellaneda, Hospital del Este, Hospital de Concepción, el Hospital de Monteros. ¿Sí? Eso prácticamente disminuyó la morbilidad de los pacientes con cualquier tipo de malformación, incluidas las cardíacas. Control prenatal y la consecuente derivación al equipo de alto riesgo son muy importantes, ¿sí? Las cardiopatías complejas tendrán su centro de derivación a nivel nacional para los diferentes tipos de cirugías, ¿sí? Que bueno, por, digamos, ya el centro de cirugía de acá, cardiovascular del Hospital de Niños, ya está realizando algunas cirugías, ¿sí?, más complejas. Pasamos a la otra diapositiva. Bien, pasamos a la otra diapositiva, que es en cuanto al traslado neonatal. ¿Cuál es el objetivo que tiene el servicio de traslado neonatal? Volver a la anterior, por favor. Más adelante. Ah, perdón, adelante. Después de la del mapa, la Doctor, diapositiva que ¿esa aparece o en la que sigue sería? No, la que sigue, perdón. ¿Esa? No, la otra, la que sigue. Ahí. El objetivo Perfecto. del servicio de traslado neonatal es trasladar el servicio de unidad de cuidados intensivos neonatales al lugar a donde el paciente se encuentra, ¿sí? Es como llevar la UCIN al lugar a donde está el paciente, dando lugar a un traslado seguro, con personal calificado, y proveer al paciente la calidad de los cuidados similares a los recibidos en los servicios de internación, ¿sí? Y la rapidez del traslado es relativa. Pasamos a la otra diapositiva. En cuanto al traslado neonatal, este tiene que ser coordinado por los diferentes actores: el centro derivador, centro receptor, el centro que hace de enlace entre el hospital receptor y el derivador. El recurso humano es el componente más importante que tiene el traslado, ¿sí? Antes de salir, el paciente tiene que estar estabilizado, y en el traslado el tratamiento tiene que ser continuo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En cuanto a la comunicación, siempre tiene que ser bidireccional. Nosotros hemos avanzado mucho cuando las comunicaciones se hicieron de profesional a profesional, porque antiguamente, el centro del 107 se comunicaba con el médico derivador, ellos nos pasaban la información a nosotros y nosotros tomábamos la decisión. Bueno, ahora directamente nos comunicamos con el médico derivador, por lo tanto es una comunicación bidireccional, directa, temprana, ayuda a optimizar el traslado, lo cual disminuye obviamente la mortalidad con la información veraz y exacta del estado y la necesidad del paciente. Continuamos. La próxima diapositiva. La comunicación incluye varios aspectos. Bueno, en un principio contar con una línea directa para la recepción de las llamadas, recolectar información esencial sobre el paciente a trasladar, comunicación permanente y regular con el médico, digamos, del centro que intenta realizar la derivación, porque él nos va avisando, digamos, de la clínica del paciente, si sigue igual o si mejorado o empeorado. La comunicación del equipo de traslado con el centro receptor para que tomen diferentes acciones si, digamos, si el caso lo requiere, y la comunicación con la familia del paciente cuando uno llega al lugar del traslado y por parte del médico que está derivando el paciente con la familia del paciente.
Pasamos a la próxima. Bueno, obviamente siempre hay requisitos y papeles para llenar, la historia clínica del traslado, en la cual deben figurar los antecedentes, las medidas de estabilización aplicadas y el estado del paciente cuando llegamos al lugar de donde se deriva el paciente y durante el traslado, obviamente. Los pacientes trasladados muchas veces son pacientes graves, que se deben realizar múltiples acciones y que tienen que quedar registradas, ¿sí? Y tiene que tener un consentimiento informado por parte, ¿sí?, de los progenitores del paciente para que autoricen el traslado del mismo. Digamos, nosotros no seamos pasibles por ahí quizás de alguna acción o demanda por parte de la familia, ¿sí? Podemos pasar a la otra diapositiva. Continuando con la determinación, anticipado, organizado, va a beneficiar al paciente. Esto no va a depender de la velocidad del mismo. El objetivo principal de la estabilización temprana es con continuación del tratamiento para el resultado del paciente. Tenemos tipos de traslado. La próxima. Tenemos tipos de traslado, el programado y el traslado de urgencia. El programado tenemos de alta y baja complejidad. El programado es aquel que se hace de un servicio neonatal a otro, o a un centro de terapia cardiovascular. Paciente está estable, ya posee un buen motor y un tratamiento clínico. El traslado de urgencia, la clínica es la que nos va a guiar a tratar en la cardiopatía a través del examen clínico, los datos paramétricos y los valores. La próxima. Hablamos de estabilización del paciente, que son todas aquellas actividades de soporte que se consideran necesarias y se deben analizar antes del traslado. Todo el traslado de recién nacido se debe realizarse previa valoración y luego. El traslado en sí implica tres: estabiliza y una desesterilización, lo que la valoración e intervenciones oportunas son imprescindibles. Ahora bien, en la próxima. Ahora bien, cuando hablamos de estabilización, vamos a hablar de estabilización térmica, de respiratoria, dinámica. Perdón, se escucha muy bajito, Fiorella. ¿Podés acercarte un poquito más al micrófono? Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ahí se escucha bien, doctor. Perfecto. Cuando referimos a estabilización de temperatura, sabemos que la pérdida de calor comienza inmediatamente después del nacimiento, teniendo un mayor riesgo de enfriarse los pacientes de riesgo, por ejemplo, los recién nacidos pretérmino, la cardiopatía congénita, los recién nacidos de bajo peso. Por eso es importante jerarquizar el control de la temperatura para mantener al paciente en un ambiente neutro. Pacientes estamos medio sincrónico con la. Pasemos a la otra que es. Entonces, recordemos la producción de calor, la grasa parda es lo más importante para la retina. Disculpe, licenciada, se escucha muy bajito. Hola. Ahí se escucha bien. Bien. Recordemos que la producción de calor, la grasa parda es lo más importante para el recién nacido. La hipoxia inactiva los mecanismos de la producción de calor de la grasa parda. El recién nacido, el mayor problema es la pérdida de calor. Entonces, por eso debemos evitar dicha pérdida. Y que la mortalidad se va a incrementar un 28% por cada grado de temperatura que desciende en el recién.
Al perder calor, se incrementa el gasto metabólico para mantener la temperatura. Por lo tanto, va a aumentar el consumo de oxígeno, dando un inicio o agravando a cualquier cuadro subyacente. Cuando el paciente está con dificultad respiratoria, va a aumentar esa dificultad respiratoria. Ahora sí, la siguiente. Entonces, ¿cómo logramos esa normotermia? Antes del traslado, con la incubadora de transporte previamente calentada, vamos a cubrir la cabeza con un gorro y sábanas plásticas. La monitorización de la temperatura del paciente debe ser continua y minimizar la abertura frecuente de las puertas de la incubadora. Cuando este paciente esté en un servicio de asistido en internación, debemos crearlo normotérmico y se pueden hacer acciones como esta de colocar un gorro, de controlar la temperatura, porque esto lo que va a hacer va a estabilizar al paciente y va a prolongar el tiempo del traslado. Entonces las medidas llegan a mejores condiciones cuando durante el traslado, la siguiente, durante el traslado vamos a asegurar que la temperatura que tengamos sea la adecuada. Vamos a evitar las ventanillas del móvil que estén abiertas, ya que es un medio más hostil. Enchufar la incubadora al inversor del móvil. Vamos a monitorear permanente la temperatura y observar las variaciones. Esto lo vamos a poder hacer cada que tenemos una incubadora con servo control y a través de un sensor de piel vamos a poder tener una lectura del paciente. Estabilización respiratoria, vamos a hacer la valoración del paciente. Esto, cuando el traslado es un traslado de urgencia, la valoración la hacemos cuando estamos y el médico va a determinar qué método de administración de oxígeno va a necesitar para mantener una adecuada saturación. En cuanto a la cardiopatía, tenemos con la saturación adecuada entre 75 y 85%. Que van a haber, digamos, cuidados específicos en cuanto al suplemento, digamos, de oxígeno. Periodo permanente, contar con todos los elementos que sean necesarios para administrarle oxígeno de los diferentes métodos. Con oxígeno, son los gases en forma segura, que estén calentados, humidificados, con una CO2 adecuada. Las fijaciones sean seguras, que estén correctas, que si el paciente va a ser adecuado, el tubo endotraqueal con la medida que corresponde para el peso de este paciente, que la posición sea la adecuada y que la vía esté permeable. Siguiente. Si la decisión es la intubación endotraqueal, se debe basar en la severidad de la cianosis, la estabilidad hemodinámica, la edad gestacional del paciente, la distancia a recorrer y cuando el móvil se volvía a él. Recordemos que cuando se coloca prostaglandina a un paciente no es necesario colocarlo en la dosis que llama kilominutos. Pero sí debemos tener en cuenta de estar atentos a la evacuación. Los pacientes que están en intubación van a necesitar también sedación. La combinación de esto va a ayudar a reducir el consumo de oxígeno, va a aumentar la saturación venosa, va a mejorar la entrega de oxígeno, el uso de agentes inotrópicos, como el monitoreo de los signos vitales, que va a ser constante, de la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación. Continuamos. Próxima.
En la estabilización de la circulación, es útil de utilidad el monitoreo, ya que a través de la saturación pre y postductal, control de la presión arterial, podemos sospechar de algún tipo de cardiopatía. Por ejemplo, los defectos del corazón izquierdo, hipoplasias de arco aórtico, interrupción aórtica, y coartación aórtica y la crítica. También tenemos hoy en día la posibilidad de contar con un pulso con un máximo, que se nos arrojar, digamos, índice de perfusión, que estamos atentos a la, podemos interpretar lo que nos entrega, podemos prevenir, digamos, que el paciente puede entrar en shock. Si el paciente se encuentra hospitalizado, generalmente está hospitalizado, y esto cuando nosotros llegamos, la valoración va a ser más rápida porque a través, digamos, del monitor vamos a poder observar las condiciones que el paciente se encuentra. Saturación, con la frecuencia cardíaca, la temperatura y la otra. Cuanto a los accesos vasculares, importancia para la estabilidad del paciente, es contar con un vascular seguro, central, por lo menos 2 vías periféricas para ser trasladados, porque esto va a asegurar una correcta infusión de los prostaglandinas, los planes de hidratación o expansiones. Es necesario tener presente, digamos, como la presencia de taquicardia, el relleno papilar enlentecido o acidosis metabólica. Antes de la sospecha, digamos, de una cardiopatía congénita conducto dependiente, se debería iniciar con un goteo de prostaglandina. Por eso la prostaglandina no es necesario intubar al paciente, y que también se la puede administrar por una. Pero generalmente cuando recibimos llamado de traslado para trasladar un paciente, como les decía, podía ser programado con urgencia, tocó, digamos, encontrar pacientes que estaban en shock. El acceso más seguro, el acceso más rápido en realidad para este tipo de pacientes es el acceso por la intraósea. El doctor recuerda el paciente que trasladamos y cómo fue, bueno, si quiere contar algo de ¿sí? Bueno, en realidad para ese traslado nos llamaron del hospital de Bellavista, paciente de 23 días con diagnóstico de bronquiolitis. Entonces nosotros acudimos al hospital. En realidad cuando la mamá nos muestra el bebé, pensábamos que estaba muerto porque estaba pálido, desnutrido, deshidratado. Bueno, en realidad estaba un poco agónico ya, con bradicardia, saturaba 60, 70%, lo intubamos ante la imposibilidad de ponerle una vía periférica, que es lo más rápido, digamos, porque era invierno, sumado todos los factores negativos que tenía el bebé, era imposible ponerle una vía, se lo intubó, se le hizo una vía intraósea, por donde se le pasó sedación y por donde se comenzó a expandirlo al paciente. Al paciente se lo expandió, se le hizo una corrección lenta con bicarbonato y, bueno, no fue una expansión, fueron varias, y al paciente se lo trasladó a controles de vidrio acá al Instituto de Maternidad, resultando ser una coartación de aorta, que fue trasladado 2 o 3 días después al Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde fue operado. Por suerte, digamos, bueno, todo bien. En realidad no por suerte, sino, bueno, todo esto fue un trabajo mancomunado y, bueno, cierta experiencia que uno va ganando con los años de trabajo, ¿no? Pero, bueno, fácilmente se puede confundir estos cuadros, digamos, de
anomalías aórticas con cuadros de sepsis, porque la presentación es muy similar. Entonces, uno a medida que va trabajando haciendo diagnósticos rápidos, digamos, bueno, va ganando experiencia y bueno, por suerte, digamos, todo salió bien. Por último, con esto, digamos, podemos decir que las convulsiones, el llamado convulsivos, las convulsiones localizadas. Y esto, digamos, esto se va a encargar de indicar el tratamiento, digamos, de la convulsivante. Pero previo vamos a valorar, digamos, para corregir, digamos, qué la causó. Bueno, a veces cuando concurrimos ante un llamado por un traslado de urgencia, ¿sí? Muchas veces al llegar nos encontramos con pacientes cianóticos, ¿sí? Entonces, por ahí son recién nacidos, por ahí a veces tienen pocos días de edad, entonces nos preguntamos, ¿será una cardiopatía o será una hipertensión pulmonar? Nos ha pasado de ir a buscar chicos pensando que se trataba de una cardiopatía, después nos vimos con que era una hipertensión pulmonar, ¿sí? Porque era un recién nacido que había tenido un parto dificultoso y hasta hipoxia en el nacimiento, y también viceversa, ¿sí? Entonces, ante esta duda, digamos, diagnóstica, hay un test que se llama el test de la hiperoxia, que en neonatología es un poco como mala palabra, ¿no? No les gusta, digamos, a los neonatólogos el test de la hiperoxia porque obviamente están colocando oxígeno al 94% a un paciente, ¿sí? Entonces están forzándolo, y mucho más si se trata de un paciente prematuro. El grupo ROP, que es el de la retinopatía, tiene prohibidísimo esta prueba, que es administrar oxígeno. Pero usualmente los pacientes con cardiopatías congénitas son pacientes de término y de bajo peso o pacientes de término. En realidad son escasos, digamos, los pacientes prematuros con cardiopatías congénitas, ¿sí? Bueno, ¿qué trata el test de la hiperoxia? Es administrar justamente oxígeno al 94% al paciente, y muchas veces nosotros en el lugar donde vamos no tenemos la posibilidad de realizar estados ácidos base preductal y poductal. Nos tenemos que guiar muchas veces por la saturación. Entonces ahí en el cuadrito ustedes van a ver que con la FiO2 normal, la saturación, ¿sí? La PO2 con la FiO2 de 1 debe ser mayor al 300%, ¿sí? Usualmente cuando nosotros aplicamos una FiO2 la multiplicamos por 3 y eso es más o menos lo que la presión arterial de oxígeno nos tiene que dar. Y bueno, ahí vemos en una enfermedad pulmonar cómo aplicando una FiO2 de 1 tenemos una PO2 mayor de 150, y en una enfermedad cardíaca aplicando FiO2 de 1, digamos que la saturación no sube, prácticamente se mantiene igual, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos sirve a grandes rasgos para hacer un diagnóstico, digamos, cuando no tenemos los medios necesarios, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a buscar chicos de toda la provincia, de un CAP, de un SIC, de un hospital polivalente sin servicio neonatal, de un hospital polivalente a veces también con servicio neonatal,
que no tienen para realizar una ecocardiografía de forma rápida, digamos. ¿Sí? Así que bueno, esto a nosotros sirve, ¿sí? Que tampoco, digamos, va a influir mucho en el futuro de la retinopatía del paciente cuando se trata de pacientes de TER. La próxima. Bueno, las cardiopatías acianóticas, como no me lo indican, no presentan sintomatología clínica muchas veces los primeros días de vida. El paciente que nosotros fuimos a buscar, que les comentaba hace un rato, tenía 23 días de vida, ¿sí? Lo cual muchas veces dificulta el diagnóstico. En este caso nos llamaron por una bronquiolitis, pero muchas veces nos llaman porque el bebé no succiona bien, ¿sí? O porque el bebé vomita. Nosotros cuando vamos y comenzamos a hacer el examen físico nos llevamos una sorpresa. En este tipo de cardiopatía, el flujo pulmonar puede estar normal o disminuido o aumentado. Bueno, esto es un poco, digamos, también repetir, digamos, la clasificación que ha dado la doctora, con el flujo pulmonar disminuido con respecto a la estenosis pulmonar, coartación de aorta y estenosis aórtica congénita, y el flujo pulmonar aumentado con la CIA, CIB, el ductus y el canal AB. La próxima. En cuanto a la clínica, usualmente la clínica se suele dar en la primera semana o próxima a esta. Son raros los chicos, digamos, que suelen tener tantos días para presentar clínica. La disminución, hay una disminución del volumen sistémico, a veces con hipertensión pulmonar y o edema pulmonar. Hay sobrecarga de presión, con aumento de la TA en las coartaciones de aórtica y en las estenosis. Y también hay alteración de los pulsos. Hay hipotensión y shock cuando hay disfunción miocárdica, como miocarditis o fibroelastosis. Y en la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, en las que tienen el flujo pulmonar aumentado, como el ductus, la CIA, la CIB y el canal aortopulmonar. La próxima. Cuando se trata de cardiopatías congénitas acianóticas, nosotros tenemos, digamos, diferentes formas de expresión clínica, entre esos como la disminución del volumen sistémico, esto es en cuanto al tratamiento, en los cuales se debe optimizar la precarga, ¿sí? Con presiones venosas central que deben ser de 10, optimizar la contractilidad con inotrópicos y reducir la poscarga con vasodilatador. Nosotros en la ambulancia obviamente tenemos toda la medicación necesaria, toda la medicación inotrópica necesaria. Hablamos de dopamina, dobutamina, adrenalina, insulina, prostaglandina, así que, bueno, el tema es cuándo utilizarla. En los cuadros de hipertensión pulmonar se debe mejorar la entrega de oxígeno, reducir las crisis de hipertensión pulmonar y el tratamiento específico, ¿sí? Por así decirlo, son el óxido nítrico, la adenosina y técnicas ventilatorias, entre estos la ventilación de alta frecuencia. Y cuando hay edema pulmonar, bueno, administrar oxígeno y diurético para mejorar, digamos, la presión en la aurícula izquierda, la ventilación mecánica con un PEP generoso y aumentar el contenido de oxígeno mediante el aumento de la hemoglobina, ¿sí? Muchas veces estos pacientes también presentan anemia y hay que tener cuidado con eso. Después tenemos las cardiopatías cianóticas, que son aquellas cardiopatías que presentan coloración azulada de piel y mucosa con el incremento de hemoglobina reducida en sangre circulante. Usualmente la saturación transcutánea es menor a 75 y hay cortocircuitos, ¿sí? De derecha a izquierda. Cuanto a la cianosis,
Hay que tener cuidado, muchas veces las crisis de hipertensión pulmonar también suelen presentar cianosis. Muchas veces nos han llamado por pacientes cianóticos que tenían solamente una máscara equimótica. Así que bueno, muchas veces, digamos, hay que tener cuidado con los diagnósticos, la interpretación de las cosas que nos dicen, porque nosotros salimos con una ambulancia, algunas veces con sirena a la ruta, por una cianosis, y cuando llegamos al lugar... Por supuesto que hay un multicausal de ahora estoy poco considerar que solamente En cuanto a la patología, la responsabilidad de las elecciones y un gobierno que la patología de la atresia lleva las pulmonar, Apaguen el otro micrófono. Por favor, apague el micrófono. En cuanto a la mezcla total, está el drenaje venoso anómalo pulmonar total, el ventrículo único o atresia tricuspidia sin estenosis y el tronco arterioso. En cuanto a la falta de mezcla, la transposición de las grandes arterias. Pasamos a la próxima. Las cardiopatías se tornan cianóticas cuando se presentan los shunts de derecha a izquierda, ¿sí? La sangre no oxigenada que se mezcla con la sangre oxigenada. El tratamiento de esta cardiopatía obviamente se trata en el diagnóstico de la cardiopatía basal, sin embargo, muchas veces sí se las puede tratar también con prostaglandina. Ante la hipoxemia extrema siempre se trata de reducir el consumo de oxígeno con la sedación y el uso de asistencia respiratoria mecánica, que mejora la entrega de oxígeno, y con la sedación del paciente, que me va a disminuir también el metabolismo del mismo. En cuanto a algún signo, digamos, cuando vamos a algún hospital del interior podemos tener la suerte de que algunas radiografías nos pueden brindar. Estoy hablando de los hospitales sin servicio de internación neonatal, ¿no? Podemos obtener alguna radiografía, ¿sí? Y a lo mejor también hasta un estado ácido básico, que los hacemos si es que el hospital lo dispone. En cuanto al flujo pulmonar, la radiografía está informando en la transposición de grandes vasos, flujo normal. En la anomalía total del retorno venoso pulmonar está aumentado, ¿sí? por el regreso anómalo que tiene a través de las venas. En la atresia tricuspidia, en la atresia pulmonar y en el FALDOP siempre están disminuidos, porque hay una disminución del flujo pulmonar, ¿sí? Bueno, el resto son, digamos, diagnósticos con electrocardiogramas que usualmente jamás los tenemos, digamos, cuando vamos a buscar un paciente, digamos, en nuestros servicios, ¿sí? Pasamos a la próxima. La prostaglandina. La prostaglandina es medicación que ha logrado salvar muchas vidas, muchísimas vidas. Hay un determinado porcentaje que son no respondedores a la prostaglandina, pero actualmente sí responden. Hay signos y síntomas de cardiopatía congénita cianótica o shock, a veces dentro de las 3 primeras semanas de vida, y cuando hay cardiopatías congénitas con flujo pulmonar o sistémico dependiente del ductus, cuando uno coloca la prostaglandina, mejora la circulación, mejora la mezcla y el paciente tiene una notable mejoría. Pasamos a la próxima. La prostaglandina, cuanto más tempranamente se la coloque, mucho mejor. Eso evita el cierre del ductus, ya que es mucho más fácil mantenerlo abierto que abrirlo, ¿sí? Cuando esté cerrado. Usualmente las dosis se
se hace una dosis de carga por una hora a 0,045 gamma kilo minuto y después de una hora se la va disminuyendo en forma progresiva, ¿sí? Obviamente buscando la mínima dosis respuesta. Esta se la puede administrar tanto por vía central o periférica. La utilización de la prostaglandina no requiere que el paciente ingrese en ARM, en asistencia respiratoria. Mucho se habló de las apneas provocadas por la prostaglandina, pero esto, digamos, surge de aquellos momentos en los que a los pacientes no era tan fácil derivarlo a Buenos Aires para cirugía, entonces a veces los pacientes estaban bastante tiempo con prostaglandina, y cuando la prostaglandina, si se la utiliza por mucho tiempo, puede provocar no solo apneas centrales, sino también fiebre de tipo central. Entonces, con eso sí hay que tener cuidado, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, y también, por último, tenemos las cardiopatías con fisiología de ventrículo único, ¿sí? Es decir, una completa mezcla intracardíaca, ¿sí? A donde el tratamiento es específico, requiere conocimiento específico, digamos, de quien la trata, porque, digamos, si uno toma una estrategia equivocada, el paciente se deteriora en forma rápida, ¿sí? Resulta prioritario, obviamente, una ecocardiografía, porque es muy difícil, digamos, uno puede sospechar una cardiopatía porque el paciente sopla, porque tiene mucha dificultad respiratoria, porque tiene cianosis. Son, digamos, múltiples los signos sintomatología que da un paciente, pero de ahí a diagnosticar una patología con ventrículo único es complicado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cardiopatías que presentan este tipo de complejidad? Son las atresias tricuspidias, son las atresias mitrales, las atresias pulmonares y las atresias aórticas. Todos los tipos, ¿sí?, de atresias que se dan dentro de las cardiopatías congénitas. Pasamos a la próxima. Y en cuanto a las consideraciones del módulo, nosotros antiguamente trasladábamos pacientes con cardiopatías a Buenos Aires en ambulancia, ¿sí?, lo cual nos llevaban, imagínense, de 12 a 14 horas. Con el avance en nuestro país, digamos, de toda una reconsideración que se hizo a nivel ministerial de salud, cuando el traslado dura más de 2 horas por vía terrestre o son más de 300 kilómetros a recorrer, digamos, en forma terrestre, lo ideal es hacer un traslado aéreo, ¿sí? El traslado aéreo obviamente tiene sus particularidades porque a determinada altura las presiones, los volúmenes de gases no son los mismos, entonces tiene determinadas consideraciones. A mayor altura hay menor presión y a menor presión todos los gases se dilatan. Entonces, todos aquellos pacientes con cardiopatías cianóticas van a tener cierto agravamiento cuando el avión, cuando el avión tenga alcance una determinada altura, ¿sí?, que son usualmente los 10.000 metros, que es a la altura a la que el avión viaja, ¿sí? Usualmente, cuando nosotros viajamos desde acá, desde Tucumán a Buenos Aires, no sabemos por qué, pero suponemos que debe haber un juego, obviamente, entre las presiones y la altura, que hace que a la altura de Córdoba siempre el paciente presenta cierto desmejoramiento, ¿sí? Baja la saturación, debemos aumentar el oxígeno, pero es un momento que pasa y después, digamos, todo vuelve a la normalidad dentro de la gravedad que tenga el paciente, ¿sí? Es decir, que representa un riesgo para los pacientes cuando
con enfermedad respiratoria grave y en aquello en lo que está limitando el transporte de oxígeno, que hay hipertensión o cardiopatías congénitas cianosantes, ¿sí? Al margen de eso, hay otro tipo de cuidado que hay que tener durante los traslados aéreos, que son meramente de traslado, digamos, ¿sí? Es decir, el paciente debe ir en una incubadora, obviamente, bien amarrado, todo las bombas, lo que es multiparamétrico, saturómetros, todo debe ir bien, bien sujetado, porque ante cualquier movimiento brusco del avión, algo se puede soltar y causar lesiones, digamos, al personal que va trasladando el paciente. En definitiva, todos los pacientes, digamos que en los que se hace una evaluación clínica, se deben trasladar de manera estable. Todo lo que se hace previo al traslado se va a ver durante el traslado. Es decir, uno en la ambulancia es muy poco lo que debe hacer. Cuando uno se traslada en la ambulancia, el ruido de la ambulancia no permite muchas veces ni siquiera auscultar al paciente. Entonces, cuando uno debe hacer una reconsideración en el traslado durante el viaje, debe parar la ambulancia al costado de la ruta para poder evaluar, auscultar y tomar alguna determinación con respecto al paciente. Los parámetros, muchas veces en las que los pacientes graves son trasladados, no deben ser muy elevados y el paciente obviamente no debe estar lábil. La FIO2 no deben ser mayores a 60%, porque a nosotros nos debe dar margen el paciente durante el traslado para poder aumentar, ¿sí? Ya sea con o sin prostaglandinas, con o sin inotrópicos, y el paciente siempre debe estar sedado, ¿sí? Las condiciones del paciente en cuanto a la vía aérea, los métodos invasivos y no invasivos, el acceso venoso seguro, con la vía central y periférica, con termorregulación adecuada, un paciente sobre todo también normoglucémico. Toda la documentación debe estar adecuada, la historia clínica, los estudios complementarios, el consentimiento informado, la identificación del paciente, ¿sí? Y los formularios de derivación. En cuanto a tarea que nosotros realizamos, bueno, siempre estamos en contacto con la gente del servicio de cardiología del Hospital de Niños, ya sea muchas veces por alteraciones del test de la saturometría alterado o por alguna patología cardíaca que el doctor Jalil acá en nuestra institución diagnostica y se la traslada al Hospital de Niños para ser certificada o ratificada para la conducta, los ateneos muchas veces que hacen la gente del servicio de cardiología con los cirujanos cardiovasculares. Los traslados muchas veces, digamos, no salen solo de acá de maternidad, traemos pacientes también de Concepción, del Hospital del Este, del Hospital Avellaneda, todos van a interconsulta al Hospital de Niños. Bueno, es allí a donde se decide cuál va a ser la conducta con respecto al paciente, ¿no? Muchas gracias, ese es nuestro loguito. Ese es nuestro logo desde la creación del servicio. Bueno, agradecerle a la doctora Baselga y al servicio y al ministerio y a la doctora Chico por la invitación al curso. Disculpa por los inconvenientes técnicos. Bien, No sé muchas si gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Fiorella, también por la exposición. Vamos a tratar de mejorar este asunto de
Aquí que podamos en adelante. ¿Querés? Bueno, muchas gracias a todos. A ver de mejorar esto del audio, podamos tener que no tengamos para la presentación de Milo y Fiorella, como explicábamos en el chat, va a quedar grabado todas las presentaciones y va a ser posible verlo mediante el canal de YouTube que tiene el área de capacitación de recursos humanos del CIPROSA. Ya le vamos a mandar cualquier cosa, un link o algún otro detalle para que puedan tener acceso. En lo sucesivo vamos a ir compartiendo algo de material bibliográfico para que puedan, digamos, extender la lectura. Como les mencionaba en el chat, la idea de cuando terminen todos los módulos tener un examen es simplemente no un modo de buscar quién apruebe y desapruebe, sino sobre todo para que sea un modo de ejercicio de recordar conceptos y que pueda estar siempre presente y que todos los que están en el equipo de salud, en el cuidado del recién nacido, tengan en mente esta posibilidad diagnóstica y podamos actuar de un modo precoz. Fíjense que tanto en la presentación que yo hice, como en la que el doctor Argañarás y la licenciada Fiorella expusieron, la comunicación, la precocidad, la toma de medidas precisas y a tiempo son fundamentales para el manejo de estos chicos. Así que, bueno, quedamos a disposición, ahí los mails para comunicación. En general no han habido preguntas por lo que estuve viendo en el chat, pero bueno, siéntanse en la libertad de hacerlo. Si no es ahora, porque bueno, ya estamos justo con la hora de terminar la conexión en las conexiones sucesivas. Y nada, desde ya muchísimas gracias por la participación. Han habido más de 120 personas que se han conectado. Vamos a mejorar lo técnico en las que vienen. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la participación a todos, por la colaboración, Marcelo y Fiorella. Susana, que estás ahí también conectada. Sí, Pato, por ahí para la gente, Muchísimas gracias a todos. mejora mucho el audio si uno se conecta con auriculares, así que si lo hacen desde el celular por ahí, se escucha mucho mejor con y sin auriculares, por ahí para tenerlo presente para cada uno en la próxima semana. Hay una gran diferencia, así que bueno, un consejo práctico, digamos. Bueno, si no hay nada más, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Posición. Luego. Ustedes se van a